Otura Tiyú, la brújula. Había una vez un marinero que vivía a orillas del océano, en un pequeño pueblo, donde las olas resonaban como canciones eternas. Su vida giraba en torno al mar, transportando mercancías de sus compatriotas a tierras lejanas. Sin embargo, no era un marinero común. Era hijo de Olokun, el poderoso Orisha que gobernaba las profundidades marinas y las corrientes ocultas. El marinero, en sus años de juventud, había sido devoto a Olokun. Realizaba ofrendas, oraciones y ceremonias para agradecerle por los viajes seguros y las riquezas que el océano le otorgaba. Sin embargo, con el tiempo, su éxito lo hizo arrogante. Dejó de rendir tributo, pensando que su habilidad y experiencia eran suficientes para dominar las aguas traicioneras. Un fatídico día, mientras cruzaba un mar desconocido, una tormenta se desató con furia. Las olas se levantaron como montañas, el viento rugió como 1000 leones y su barco fue arrastrado hacia lo desconocido. Perdió el rumbo y terminó varado en tierras extrañas, lejos de su hogar. Allí casi perece de hambre y sed, hasta que fue rescatado por los habitantes del lugar. Tras meses de penurias, logró regresar a su pueblo, pero no en barco, sino a pie, cruzando montañas y valles con el alma cansada. Al llegar, encontró que la situación no era mejor. Sus acreedores lo esperaban con furia, exigiéndole las mercancías perdidas. Desesperado y sin saber qué hacer, acudió a la casa de Orula, el sabio adivino. Orula lo recibió con calma, mirándolo fijamente antes de hablar. Hijo de Olokun, el mar te ha castigado, no por capricho, sino porque has olvidado tus raíces. Has descuidado a tus ancestros, especialmente a Olokun, quien siempre te protegió. Si deseas encontrar paz y prosperidad nuevamente, debes corregir tu camino. Orula le indicó que debía realizar un Evo, un ritual de purificación, y varias obras en honor a sus ancestros y al mar. También le entregó un mensaje crucial. En tus viajes encontrarás una guía, algo que te conectará con las estrellas y los 4 vientos. Ese será tu camino hacia la redención. El marinero, aunque escéptico, cumplió con todas las indicaciones. Limpió su alma, hizo las ofrendas necesarias y pidió perdón a Olokun en una ceremonia a la orilla del mar. Poco después, consiguió un nuevo barco y comenzó a prepararse para zarpar, de nuevo. Durante una de sus visitas al puerto, mientras cargaba mercancías, un hombre de rasgos asiáticos se le acercó. Este hombre parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otro tiempo. Le habló con voz serena y le entregó un extraño artefacto. Esto, marinero, es un regalo de los cielos y los 4 vientos. Te ayudará a encontrar tu camino cuando todo parezca perdido. Era una brújula, un instrumento que señalaba siempre el norte. El marinero, asombrado, la guardó con cuidado y comenzó a utilizarla en sus viajes. Desde entonces, nunca volvió a perderse. Las estrellas y los 4 vientos guiaban su camino, y él, agradecido, se aseguró de nunca olvidar a Olokun ni a sus ancestros. Con el tiempo, su fortuna creció nuevamente, pero esta vez aprendió a compartirla y a rendir tributo a quienes lo protegían, tanto en el mundo visible como en el invisible. Su historia se convirtió en leyenda, y la brújula pasó a ser un símbolo de sabiduría, humildad y la conexión entre los hombres y las fuerzas del universo. Esta historia tiene varias capas de significado y puede interpretarse desde diferentes perspectivas espirituales y humanas. A continuación, te comparto mi interpretación. Reconexión con las raíces y el respeto a lo sagrado. El marinero representa al ser humano que, en su búsqueda de éxito y autonomía, olvida sus raíces, su espiritualidad y los principios que lo guían. Olokun, como Orisha dueño del mar, simboliza no solo las fuerzas naturales,
sino también la conexión con los ancestros y lo sagrado. Cuando el marinero deja de rendir tributo a Olokun, rompe un equilibrio fundamental, lo que lo lleva al caos y a la pérdida. Lección. La vida nos enseña que no podemos ignorar nuestras raíces, nuestras creencias, ni las fuerzas que nos trascienden. Reconocerlas y respetarlas nos ayuda a mantenernos en armonía con el mundo. El castigo como oportunidad de aprendizaje. La tormenta y la pérdida del rumbo simbolizan las crisis que enfrentamos cuando nos alejamos de lo esencial. Aunque parecen castigos, son en realidad oportunidades para reflexionar, aprender y corregir nuestro camino. Lección. Las dificultades no son solo obstáculos, también son maestros que nos enseñan humildad, gratitud y la necesidad de reconectar con aquello que hemos descuidado. La brújula como símbolo de guía y redención. La brújula, entregada por el hombre de rasgos asiáticos, representa la sabiduría y las herramientas que la vida nos ofrece, cuando estamos dispuestos de aprender y cambiar. Al trabajar con las estrellas y los cuatro vientos, la brújula simboliza la conexión con el universo y el equilibrio entre lo tangible y lo espiritual. Lección. Cuando aceptamos nuestras lecciones y hacemos las paces con nuestras raíces, encontramos nuevas formas de avanzar en la vida, guiados por principios firmes y una mayor comprensión de nuestro lugar en el mundo. La prosperidad como fruto del equilibrio. El éxito final del marinero no proviene solo de la brújula, sino de su transformación interior. Al respetar a Olokun y a sus ancestros, aprende a mantener el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Lección. La verdadera prosperidad no es solo riqueza material, sino vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con las fuerzas que nos rodean. Moraleja. Nunca olvides tus raíces, ni descuides lo que te protege y sustenta. La arrogancia y el descuido pueden desviarte del camino, pero la humildad, el respeto por lo sagrado y la apertura al aprendizaje te devolverán la guía y la prosperidad.